bueno, primero, muchas gracias a todos por estar aquí. O sea, es 21 de diciembre, yo esperaba ya estar de vacaciones, igual, más o menos igual que vosotros. Así que, bueno, lo que voy a hacer va a ser presentar un poquito unos datos preliminares que tenemos en la primera wave de nuestro estudio de competitividad, en el que, bueno, lo que queríamos comprobar era cómo el ESI de las familias, es decir, su estatus socioeconómico, pues se relaciona un poquito con la actividad electrofisiológica. La verdad es que como me han puesto una reunión justo al final, pues me he tenido que quedar con parte de los datos que son un poquito los más novedosos, ¿vale? Y bueno, que primero de todo, esto a lo mejor no es lo que solemos hablar siempre en psicología, porque utilizo mucho teoría de grafos, mucho análisis de eje. Entonces, para cualquier cosa que no entendáis en cualquier momento, pues me cortáis, ¿vale? Y yo intento explicarlo siempre de la mejor forma posible, ¿vale? Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar un poquito al revés. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que vendría a ser el desarrollo cerebral temprano de los más pequeños, ¿vale? Y es que cuando nacemos, normalmente, el cerebro, bueno, pues algunos procesos ya están prácticamente finalizados. La neurogénesis, en su gran mayoría está, la migración neuronal también, pero en los primeros meses de vida ocurre una larga transformación. Es decir, estamos viendo de que la sinaptogénesis se fortalece, crecen los axones, crecen los oligodendrocitos, se mielinizan los axones y además, pues para intentar refinar un poquito cómo se comunican las diferentes áreas del cerebro, lo que tenemos es que parte de esas conexiones pues se van perdiendo para acabar delimitando lo que vendría a ser pues el cerebro final. Es un cerebro cada vez más parecido a lo que vendría a ser de los adultos. Esto se debe a que el procesamiento inicial de los peques pues no es eficiente, es decir, tenemos áreas que todavía no están maduras, no se conectan bien entre sí, es muy costoso y eso va a hacer que con este refinamiento de las conexiones poco a poco vayan emergiendo pues diferentes procesos cognitivos, ¿vale? Luego, para intentar conceptualizar esto, varios autores han propuesto como un marco común la teoría de grafos. La teoría de grafos es súper simple y muy adaptable a diferentes tipos de medidas. Esto lo puedes hacer con resonancia magnética funcional, con estructural, también puedes hacerlo con zonas de materia gris directamente o en nuestro caso con los electrodos de EEG. Y en el cerebro vamos a considerar como nodos pues las áreas cerebrales, neuronas específicas o bien electrodos concretos, ¿vale? Como sería en el caso de EEG. Y estos, a nivel funcional, cuando se sincronizan, es decir, cuando actúan conjuntamente y tienen cierta relación, pues consideramos que existen puentes entre ellos, es decir, que se están comunicando de una forma normalmente correlacional, es decir, que si uno se activa, el otro se activa, o a lo mejor que su actividad es más bien sincrónica, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que cuando aplicamos esto al cerebro humano y a otras muchas redes, es que estas tienen lo que se llama una topología de mundo pequeño. Una topología de mundo pequeño nos dice que hay mucha segregación, es decir, que el cerebro tiende a organizarse en áreas que están súper interconectadas entre sí y lo que se traduce en la especialización muchas veces de las funciones. Sin embargo, todos sabemos que, bueno, que el cerebro pues, no funciona de forma aislada. Es decir, para nosotros poder percibir, para tener un proceso cognitivo, normalmente estos módulos pues, se acaban entrelazando entre sí. Pero esto lo hace de la siguiente forma. En vez de entrelazar todos los nodos con todos los nodos, lo que sería una locura, no sería nada eficiente, normalmente se integran entre los módulos entre sí. Se integran los módulos entre sí, creando, bueno, pues una segregación súper específica, especializada, que permite centrarse en un proceso cognitivo a la vez que integra de forma eficiente, sin demasiado coste, las diferentes funciones cerebrales. Entonces, lo que tendríamos es que el cerebro humano estaría aquí, en lo que llamamos mundo pequeño. No es una red regular porque no es una red en la que tiene solo conexiones de largo alcance, pero tampoco es una red aleatoria en la que, bueno, pues todos los nodos estarían conectados entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en las redes regulares, y esto es importante en el desarrollo porque normalmente se empieza así, es que las redes regulares están súper específicas. Pero cuando intentas transportar a dos nodos que están lejanos, pues tienes que dar un montón de saltos hasta que puedes llegar, lo que hace que la integración de la información pues, no sea eficiente. Por el contrario, las redes aleatorias no tienen esa especificidad en las conexiones próximas, sino que son conexiones que sencillamente saltan de unos nodos a otros sin ton ni son. Lo que hace que a nivel de integración es relativamente eficiente porque puedes pegar saltos muy amplios, pero carece de esa especificidad que es propia del cerebro humano. Entonces, cuando combinas esas dos, tú lo que tienes es la red de mundo pequeño, una red topológica de mundo pequeño, que es lo que vendría a ser la que se caracteriza con los seres humanos. Para poder determinar cómo deficientes son las cosas, pues se han creado
un mogollón de índices, o sea, para que mentir, no hay muchísimo. Yo en esta presentación pues me he centrado un poco en los tres más utilizados y también los tres más simples, digamos, de entender, ¿vale? Entre ellos encontramos el índice de clústeres, el índice de PathLength y el índice de mundo pequeño, ¿vale? Si nos centramos en el primero, sería el número de conexiones triangulares que tiene un nodo, pues, de todas las posibles. Sería, por ejemplo, esto de aquí. Entonces, tú ves el número de conexiones que tiene y, pues, el número de conexiones que son recíprocas, es decir, que crean una conexión entre esos tres. De forma que un índice de clústeres alto está diciendo que esos nodos están súper interconectados y además que son específicos, ¿vale? Entonces, el cerebro humano, por lo general, pues tiene un índice de clústeres relativamente alto, porque contamos con esa especificidad. Por otro lado, el path length sería la distancia entre las conexiones de las redes. Entonces, aquí contamos, bueno, pues, cuántos saltos son necesarios para llegar de un nodo a otro combinando todos los posibles. Por ejemplo, en esta imagen, pues, se señala el verde. Entonces, tenemos que para llegar de aquí a aquí, pues necesita 5 saltos. Y esto, pues, tú lo repites ahora de este a este. ¿Cuánto necesita? 1, 2, 3, 4. Y lo vas haciendo una y otra vez, con todas las posibles combinaciones, hasta que te llega, pues, un promedio. Esta red, pues, tiene un promedio de 4 saltos para conectar todo. De esta forma, tú lo que tienes es que un índice, las redes cerebrales lo que tienen es que este path length es relativamente bajo, porque tenemos estos nodos de aquí intermedios que nos están permitiendo conectar, pues, estos módulos que son específicos. Entonces, no es tan bajo como una red aleatoria, pero sí que es más bajo que una red que sería en la que todo estuviese como esto. Y finalmente está el mundo pequeño, que sería, bueno, pues la división de los dos. Sencillamente es un índice normalizado en el que tú dices el índice de clúster y el de path-length, y valores por encima de 1, pues te indican que tiene una topología de mundo pequeño, ¿vale? ¿Alguna duda? Porque tengo la sensación de que estoy yendo rapidísimo. No, por ahora bien. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, si nos vamos al desarrollo, lo que tenemos es que básicamente ocurre en 3 etapas, al menos en los 2 primeros años de vida, que es más que en lo que yo me especializo. Entonces, lo que tenemos es que primero las conexiones aparecen de esta forma, aparecen súper segregadas entre sí. Luego, poco a poco, estas conexiones cercanas, hasta los 4 o 5 meses aproximadamente, se calcula a nivel funcional, pues se van fortaleciendo, se van creando estos módulos especializados. Y luego, posteriormente, a partir del sexto o séptimo mes, lo que empiezan es a aparecer estas conexiones de largo alcance, que nos permiten entrelazar los diferentes módulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que primero se potencia la especialización. Luego, poco a poco se pierde esa especialización para dar lugar a la aparición de conexiones de largo alcance en la que va a reducir los costes de integrar la información. Y al fin y al cabo lo que tiene es que en los primeros años se te beneficia, bueno, se te potencia lo que vendría a ser las características del mundo pequeño de las redes de los pequeños. Sin embargo, esto también se ha visto con eje y esta tendría que haberla quitado, pero bueno, es interesante. Entonces, lo que tenemos es que también a nivel electrofisiológico varía un montón las características de eje de los más pequeños. Sobre todo lo que se produce en los primeros años es un aumento de la potencia de las frecuencias más altas. O sea, si cogemos eje, nosotros podemos dividirlo en diferentes bandas de frecuencia, que normalmente pues, se relacionan con diferentes procesos cognitivos. Entonces, lo que se ve es que los niños pues, tienen un montón de frecuencia alta. Luego, el pico de alfa pues, no, lo tiene un pelín desplazado y luego que lo que vendría a ser las frecuencias más altas pues tienen menos poder que lo que vendría a ser los adultos. ¿Vale? Esto es interesante, sobre todo ahora cuando lo relacionemos con el SIE, pero bueno. Entonces, bueno, estamos en un periodo en el que el cerebro es súper maleable, es muy, muy, muy sensible a todos los efectos ambientales, a la nutrición, a la conducta de los papás, a las interacciones que tienes con ellos, incluso ante sus propios hitos, como podría ser andar, la actividad electrofisiológica y la conectividad, pues cambia acorde a esas conductas. Entonces, lo que tenemos que es un periodo clave para poder entender, bueno, pues cómo el entorno puede estar influyendo pues a nivel cerebral y también intentar entender si estos cambios cerebrales se van a relacionar con procesos cognitivos. Una de las que más se ha utilizado es el estatus socioeconómico, ¿vale? El estatus socioeconómico, pues, se puede entender de muchas formas y cada uno, pues, ha cogido diferentes indicadores, pero normalmente es un combinado de 3, que es la educación materna y paterna, el trabajo de los papás y las mamás y también el income to need, que el income to need sería como cuánto salario entra
para el número de personas que viven en la casa. Entonces, cogiendo esos 3 indicadores, pues acabas creando un solo índice de SIES. Lo que pasa es que últimamente, en los últimos años, se ha visto que estas medidas pues, no tienen por qué ser equivalentes y que hay algunas que a lo mejor están explicando más relaciones que otras, ¿vale? Entonces, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, para ver qué se relaciona más con el diabetes es la educación que has recibido, que han recibido tus padres. A partir de X edad, es la educación materna normalmente la que mejor se relaciona pues, con procesos cognitivos de los peques, a veces es el trabajo de los dos por los niveles estresantes que tienen. Entonces, lo que tiene es que no son intercambiables las tres, aunque sí que puede crearse este índice. Y lo que se ha visto es que cuando relacionamos esto, al menos con EEG, es que se encuentra un desarrollo más inmaduro en los niños que tienen menores IES. Esto se relaciona, bueno, pues con lo que decía antes del power, ¿vale? Es decir, si os fijáis en la gráfica esta que tenemos aquí abajo, normalmente a los 6 meses tú esperarías pues, que tuviesen cierto power de gamma, porque es lo que se espera, que en esos meses pues gamma aumente. Pero sin embargo, lo que hizo Tomarsky en 2013 es, vamos a ver si hay diferencias entre niños que estén por debajo del umbral de la pobreza y niños que estén por encima del umbral de la pobreza. Y lo que encontró es que los niños que estaban por encima del umbral ya presentaban un aumento de gamma significativo respecto a aquellos niños porque estaban por debajo del umbral de la pobreza. Con lo que acabó concluyendo que efectivamente lo que parece es que hay como un delay en la electrofisiología funcional y que parece que el SIS es uno es uno de las variables del entorno que va a estar influyendo en el desarrollo. Si nos centramos en las redes cerebrales, pues la verdad es que hay poquitos estudios porque más que nada se centran normalmente en estructuras específicas, porque se sabe, por ejemplo, que el SIS afecta al lenguaje, también con la función ejecutiva, entonces se han centrado más en lo que vendría a ser redes, que es lo que nosotros podemos hacer también con EEG, en lo que se ha visto que las redes cerebrales a los 6-9 meses aproximadamente pues están menos definidas. Es decir, se asemejan menos a la red de los adultos que sus compañeros que no tienen, que tienen alto SIS. Y luego, a nivel de topología cerebral, ya con los índices que utilizamos nosotros, sencillamente lo que se ha visto es que, bueno, que inicialmente los niños de menores IES, esto estamos hablando de 10 años aproximadamente lo hacían, pues tenían un índice de clústeres algo mayor, pero que su especialización pues paraba antes y que los niños de SIES pues seguían mejorando esa característica. Entonces parece que también puede ser algo sensible con lo que trabajar para intentar determinar si está ocurriendo algo en el SIE, entre el SIS y la electrofisiología. Y por eso uno de nuestros objetivos dentro del estudio PEXA, básicamente dirigido por Charly, en el que estamos, bueno, varios doctorandos y postdoctorales ahora mismo colaborando, pues fue intentar ver cómo el SIS influye tanto a medidas cognitivas como cerebrales. Entonces, yo me voy a centrar solo en esto último, en cómo afecta a la electrofisiología de los más pequeños. Entonces, para eso, de toda nuestra muestra, que llevamos siguiendo desde los 6, ahora mismo estamos en los 30 meses, pues hemos cogido la primera wave, la de los 6 meses, en la que, bueno, tenemos una N inicial de 150 y algo, pero ya veréis que se queda en nada, y queremos evaluar, bueno, pues cómo se relaciona esa topología de mundo según la teoría de grafos, en EEG, con el SIS de la familia. Entonces, nosotros, por lo general, esperábamos la siguiente hipótesis. En primer lugar, una menor distancia cuanto mayor sea el SIS, es decir, una mayor integración, una integración, digamos, más eficiente, un mayor índice de clústeres cuanto mayor sea el SIS. Esto también hay que decirlo que lo pusimos antes de tener haber leído el artículo de Tully, porque directamente no existía. Entonces era como esperamos que tengan un patrón madurativo mayor, es decir, mayor índice de clúster y como combinación de las dos, pues un mayor mundo pequeño. Entonces, lo que nosotros en principio teníamos pues 154 niños, de los cuales tuvimos que excluir 18 por riesgo, que tuviesen parientes que tenían pues algún trastorno del neurodesarrollo como autismo, TDAH, que fuesen prematuros o bien que fuesen de bajo peso, más que nada porque son cosas que pueden afectar a la topología y también a los procesos cognitivos, entonces eso directamente normalmente los quitamos de los análisis. Luego, 35 niños pues que no llegaron al mínimo de dato necesario de EG, es decir, su registro estaba sucio, directamente pues no pudimos terminarlo. Y algunas familias pues que directamente no rellenaron pues los cuestionarios de estatus socioeconómico que les enviamos. Así que en total acabamos con una muestra de 43 niñas y 37 niños que tenían alrededor de 6 meses, una semana aproximadamente. No exactamente 6 meses, pero bueno, sí que estaba bastante cerquita.
Y luego, para la sesión era bastante sencilla porque ya os podéis imaginar, con bebés tampoco es que puedes hacer demasiadas cosas. Y empezábamos, bueno, pues con 3 tareas de seguimiento ocular que se hacían antes del registro de eje. Y el registro de eje, os prometo que este niño está contento, lo que pasa es que por tema de protección de menores le censuran la cara. Y entonces, bueno, durante 4 minutos, 2 haciendo pompas de jabón, 2 con un vídeo que tenía un montón de formas geométricas, con música relajante, así de fondo para que se quedasen tranquilitos, pues registramos la actividad de eje, ¿vale? Entonces, lo que teníamos es 4 minutos de señal que nosotros, bueno, pues computamos la conectividad pues después de lo que vendría a ser limpiar el dato. Para computar la conectividad, tal vez esto es un poco lo más complicado de explicar, nos basamos en lo que se llama el Device Weight Phase Lax Index, en el que 2 electrodos se mira la sincronía que existe entre ellos, de forma que tú lo que ves es, bueno, pues si los dos tienen los picos y las curvas más o menos de forma sincrónica. Considerando que 2 electrodos que son completamente simultáneos es imposible, biológicamente no puede existir eso, entonces se descarta, y que cuanto más sincrónicos están, pues más fuerte es la conexión que existe. Entonces nosotros, una vez teníamos la señal ya limpia, pues hicimos esto para 3 bandas de frecuencia teta, low gamma y high gamma, que suelen ser las que se afectan en trastornos del desarrollo y también se ha visto con relación con SIES. Y con eso creamos pues una matriz de conectividad. Entonces, esta matriz de conectividad nos decía, bueno, pues aquí hay como unos pequeños nodos que están conectados entre sí, hay otras conexiones, y una vez lo teníamos, bueno, pues ya extraíamos esos 2 índices, el path length y el número de clústeres. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema, y es que muchos autores dicen que un path length de 5, un índice de clústeres de 0.7, pues no te quiere decir nada. Tú necesitas normalizar esas redes para ver, bueno, pues cómo se relaciona con normalmente una red aleatoria, para ver si tiene más path length o menos path length que esa red aleatoria, si tiene más clústeres, si tiene menos clústeres, y así pues pueden normalizar los índices y además lo más chulo es que puedes ponerlo en común entre diferentes estudios porque todos hemos normalizado y ya aunque tengamos diferentes electrodos, ahí un par de determinado pues ya sí que tiene un sentido. Entonces para hacer eso, pues aleatorizamos las matrices, ya si os fijáis ya no tenemos estos clústeres sino que está todo dividido entre todas las posibles conexiones y con eso, bueno, pues calculamos lo que vendría a ser el path length y el índice de clúster de esas, creo que 1000 redes aleatorias puse. Y una vez tienes esto, pues ya lo normalizas sencillamente pues dividiendo el valor real con el valor aleatorio. Y lo mismo pasaría con el clustering. Y el índice de mundo pequeño sencillamente es coger ese path length normalizado y dividirlo entre el clustering normalizado. Y recordemos ahí que clustering entre path length, eso está mal. Y ahí hay que recordar que, bueno, que índices mayores pues quieren decir que tiene una topología más de mundo pequeño. Entonces, teniendo ya estos datos y sabiendo que el SIS tiene diferentes paradigmas que no son intercambiables, sencillamente lo que hicimos fue regresiones stepwise, introduciendo todas las variables, introduciendo la ocupación de los papás, la educación de los papás también, y también lo que vendría a ser el income to live, y ver cuál de todos nuestros predictores pues, se relacionaba mejor con lo que vendría a ser las redes cerebrales. Pues perdona, tengo una pregunta. Digo, ¿el IGI cuando lo tomabais era haciendo los niños alguna tarea o en estado en reposo? ¿O? Es que yo soy reticente a llamarlo estado de reposo, porque no lo es. En el sentido de que le estábamos haciendo pompas de jabón y les poníamos un vídeo de fondo. Más que nada porque tú no puedes hacer paradigmas que tengas con los niños más mayores, no puedes hacerle un ojo abierto o ojo cerrado. Eso es imposible, y más cuando tienen 6 meses, básicamente porque no te hacen caso. Entonces, lo que se suele hacer con los niños más pequeños es intentar emular una baseline. Tú te pones a hacer pompas, que el niño se quede tranquilito y con eso te queda. No hay un estímulo al que siempre se esté anclando. No hay nada concreto en el que tú esperas, por ejemplo, un potencial evocado. Pero sí que tienes que estar presentándole algo pues, para que se queden más tranquilos. De todas formas, estuve haciendo, hay análisis previos que estaba haciendo con esto, no me encuentro diferencia entre, por ejemplo, los niños que tienen más de pompa y los niños que tienen más de vídeo. Entonces, parece ser que la actividad cerebral entre las dos condiciones es válida y que podemos combinarla entre las dos. Entonces, bueno, ya casi terminando, en verdad, lo que hemos encontrado es lo siguiente. En primer lugar, tenemos varias correlaciones que son significativas. El path length en teta y el path length en high gamma disminuye cuanto mayor es la ocupación del papá, porque ese es
el mejor predictor que nos salía siempre, la verdad. Si alguien tiene alguna idea de por qué puede ocurrir esto, por favor que me la diga. Porque a nosotros también nos sorprendió que no fuese ni el income to me, ni la educación materna, sistemáticamente era la ocupación del papá lo que se relacionaba. Y en concreto era una reducción del path length, es decir, mejor integración, tanto en teta como en gamma. Y luego, inesperadamente, inicialmente para nosotros, nos ocurrió también lo mismo en el índice de clustering, que es lo que tenemos abajo. En low gamma y en high gamma, cuanto mayor era la ocupación del papá, pues disminuía lo que era ese índice de integración o de especialización. Y luego, finalmente, en el mundo pequeño... ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, Entonces, mayor ocupación significa como más horas, más... menos atención al niño, algo así. Vale, vale. Normalmente, mayor ocupación se basa en las puntuaciones que nos ofrece el ministerio. Entonces, los que tienen más ocupación normalmente suelen ser aquellos que tienen un trabajo que ha requerido formación, que tiene bastante prestigio, como podría ser médicos, investigadores de alto nivel, empresarios, etc. Entonces, todo eso suelen tener mayor puntuación. Que lo que vendría a ser, pues, por ejemplo, un jornalero en la aceituna, pues tiene menor puntuación que en esa escala. Entonces, más o menos, todo lo que veis aquí de mayor ocupación, sencillamente, pues son esos empleos, pues, que tienen más prestigio, necesitan formación, etc. Gracias. Aquí, por ejemplo, estarían médicos, enfermeros, no sé cuántos. Aquí, bueno, pues tendrías trabajadores, planes de obra. Pero ya te digo, nuestra muestra tampoco es que tengamos muchísima variabilidad, aunque aquí no se ve mucho porque está en puntuación, etc. Pero entonces, Josu, no tiene nada que ver con la hora, ¿no? Que creo que es lo que decía Georgia. Las horas que dedica el progenitor en cuestión a trabajar fuera. O sea, tú puedes tiene relación. Puedes tener un trabajo de alta ocupación y no ver al niño o estás todas las horas del mundo con el niño independientemente. Vale. Efectivamente, no tiene una relación con el número de horas. Sencillamente es una forma de estandarizar los diferentes empleos. Y normalmente cuando lo lees y ves cómo está hecha, la distinción que hace es esa, es decir, cuanto más formación, un puesto más prestigioso, normalmente incluso con más responsabilidad, suele ser aquellos los que tienen mayor puntuación. Y aquellos pues que no tienen, que estás trabajando en un taller, que estás trabajando en aceituna, que está a lo mejor de repotenedor de no sé dónde, pues suelen tener menos. No porque trabajen menos horas, sino supongo que asumirán eso, en la formación que necesitas, cómo has llegado, lo difícil que es, etc. Perfecto, gracias. Nada. ¿Alguna duda más? No. Seguimos. Bueno, pues, y finalmente con el mundo pequeño, pues tampoco es que no encontramos nada, seguramente porque, bueno, si la topan hacia abajo, la topan hacia arriba, pues tampoco acaba saliendo nada en general. Entonces ya, llegando a la discusión, entonces lo que encontramos es que, el primer predictor es el trabajo paterno, es lo que se relaciona pues con cómo van a ser, en parte, las redes cerebrales de los más pequeños, y a favor de nuestra hipótesis inicial encontramos que, bueno, que es verdad que, bueno, que se relaciona con un aumento de la eficiencia en la integración de las redes. El hecho de que los niños tengan un menor path length nos está diciendo que posiblemente lo que tenemos es que les cuesta menos integrar todos los nodos de las redes diferentes y por tanto, bueno, pues parece que muestran un patrón un poquito más maduro como se ha visto con otras medidas funcionales. Luego, por otro lado, en contra de nuestra hipótesis inicial, parece que disminuye la especialización de la red, es decir, nuestra red no está tan segregada, al menos en las bandas de frecuencia más altas, que es donde se suele encontrar efecto. Entonces, aquí nosotros ya nos planteamos de, bueno, esto como que no parece que tenga mucho sentido, es decir, un índice de especialización cuando durante el desarrollo no nos parecía encajar bastante bien. Sin embargo, es lo que se ha visto también Tuley, por ejemplo. Tuley con sus niños algo más mayores encontraban que los niños de estatus socioeconómico más bajo pues tenían un índice de especialización mayor, que cesaba antes, pero en un principio lo tenían mayor. Entonces parece ser que es posible que esos primeros pinitos, esa primera disminución de la especialización en personas bueno, niños de estatus socioeconómico más bajo, ya tenga sus raíces de forma temprana. Y también esto me resultó curioso porque coincide mucho con lo que tenemos de TDAH. Cuando se ha empleado la teoría de grafos con TDAH, lo que se suele mostrar es que estos niños tienen una hiperespecialización. No tienen redes que son tan aleatorias como una red de mundo pequeño típico. Y sistemáticamente se encuentra que lo que tienen los niños con TDAH es precisamente
los nódulos cercanos hiperconectados y pocas conexiones de largo alcance, lo que al fin y al cabo hace que aumente ese índice de clústeres y el path length también aumente porque cuesta más integrar las cosas. Entonces, aquí lo que nos planteamos nosotros es que, bueno, es posible que aquí lo que estemos viendo es precisamente eso, que los niños de estatus socioeconómico más alto muestren un patrón de redes cerebrales más de mundo pequeño, mientras que los de estatus socioeconómico más bajo muestren una red que parece ser un poquito más regular y que puede estar incluso mediando, eso tenemos que verlo con los futuros análisis, mediando lo que vendría a ser las capacidades atencionales que es las que medimos nosotros. Ahora bien, sobre cómo pasa esto, pues hay diferentes mediadores, hay principalmente dos teorías que se relacionan, bueno, pues con qué puede estar ocurriendo en las familias de estatus socioeconómico más bajo para que afecte, uno, a nivel cerebral y dos, a los procesos cognitivos con los que se suele lidiar. Y en primer lugar, lo que se plantea siempre es que, bueno, que las familias con SIE, bajo SIE, bueno, pues suelen tener menos recursos disponibles y estar centrados en otras necesidades primarias. Obviamente, cuando tú apenas tienes dinero para sobrevivir, para comer, para pagar las facturas, el ofrecer un entorno lúdico, estimulante al niño, pues se dificulta un montón. También tenemos que los trabajos normalmente menos retribuidos también son los que más horas necesita echarle, vaya. Y entonces tenemos que, se plantea mucho que falta una interacción ahí positiva con los niños a raíz precisamente de esa falta de recursos. También se ha visto que las familias con menores SIE tienen menores oportunidades de interacción positivas y además, normalmente, esto siempre son correlaciones, tienen peor parentalidad, viven en barrios que son más marginales, entonces tienen más ruido, hay más desorganización y todo eso acaba influyendo pues a nivel cerebral y también a lo que vendría a ser las funciones cognitivas. Por ejemplo, las familias con menores SIE suelen hablan con menor vocabulario a los niños, con frases más cortas, interactúan menos de forma positiva y todo eso acaba siendo un predictor del lenguaje que acaban teniendo. Entonces, parece que ahí en la interacción y en un entorno que no es el óptimo para desarrollarse, va a haber una clave. Y finalmente, uno de los que se lleva planteando en los últimos años es que un entorno así, un entorno con más ruido, con menos predictividad, con los padres más preocupados por el trabajo, porque no sé cuánto, porque no les llega el dinero, también hace que aumente el estrés, no solo de la mamá, sino también el estrés que tienen los menores. Entonces, algo que se ha visto un montón es que las personas que tienen bajo estatus socioeconómico pueden presentar o bien una hipoactivación del eje adrenal o una hiperactivación, lo que conlleva a niveles no óptimos de corticoides. Entonces, lo que acaba ocurriendo normalmente es una hiperactivación, es que eso acaba afectando a diferentes circuitos cerebrales. De hecho, este modelo que tenéis aquí evaluaba cómo los corticoides, pues el índice de cortisol se relacionaba con los diferentes procesos cognitivos. Y lo que veía sencillamente es que las habilidades maternas, la educación materna se relacionaba con las conductas positivas, que esto mediaba el cortisol y que el cortisol a altos niveles pues tenían una función negativa tanto en el IQ de forma marginal como en las funciones ejecutivas de los peques. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Bueno, que hay ciertas cosas en el ambiente de los niños que van a estar influyendo tanto a nivel biológico y posiblemente como consecuencia a nivel cerebral. Y ya está, esto es todo lo que me da tiempo de presentar. Muy bien, muchas gracias, Josué. Vamos a ver, esto seguro que hay un montón, yo tengo un montón de, no preguntas, sino yo qué sé, de reflexiones que me genera la línea de estudio. A ver el resto de gente si tiene preguntas o cosas. Espérate que no aplaudí, o voy a ponerme yo también. Eso. Venga, dudas o preguntas que queráis hacerle a Josué. Yo una dudilla que me ha quedado porque al final cuando has mostrado las regresiones, solo al final has puesto en la ocupación del padre. Vale. Pero, eso es dime.
No, eso en las regresiones no es que introduzcamos solo la ocupación del padre. Vale, ¿qué es Nosotros lo que metemos todas las variables y nos quedamos con aquellas que crean un modelo significativo. Lo que pasa es que una vez introducíamos la ocupación del padre, no había nada más. Vale. Desaparecía el resto. Sí. Pero, ¿y no hay correlación entre las otras con la otra variable, por ejemplo, de la ocupación del padre? Sí, todo se relaciona. El SIS entre sí está estrechamente ligado. Claro. La cosa es que parece ser que es el mejor predictor. O sea, de hecho, esto lo hemos estado discutiendo últimamente y, bueno, el contexto en el que vivimos pues, puede estar afectando. Es decir, a nivel educativo es bastante común que la gente, pues al menos de nuestra muestra, pues casi todos tenían estudios universitarios, etc. A nivel de salario tampoco hay tantas diferencias, pero la ocupación diaria sí que parece ser un mediador desde nuestro punto de vista, porque un trabajo normalmente de alto estatus supone, uno, más estabilidad, un poquito más de ingresos, también normalmente se relaciona también con procesos más cognitivos, entonces puede que por ahí esté mediando. Vale. Pero Y o ya sea te que digo, tenemos quizá que esto ver. es el predictor más, bueno, el que mejor predice, porque en verdad ahí dentro ya luego están como ¿no? Tiene mucha más variable Sí, o exactamente. simplemente los ingresos quizás que... Ya te digo, después, por ejemplo, también es que los nuestros son súper chiquititos. Entonces, pero después se relacionan mucho las conductas de cuidado con la educación no paterna, sino materna. Las mamás que más educación tienen normalmente tienen conductas de cuidado más positivas. Pues ya te digo, a los 6 meses no hay ningún cuestionario que te evalúe eso, tiene que ser un pelín más arriba. Es posible que lo que encontremos que a los 6 meses sea que el mejor predictor es lo paterno, a los 9, 16 meses que seguimos, pues sea la educación materna, que se medie a través de, ¿sabes? Tenemos Ya, que explorar todavía los diferentes también. modelos. Muy chulo. Y otra cosa es, bueno, supongo que a esta edad pues no podéis hacer como ver cómo estas conexiones se traducen en comportamiento o en forma que hacen algún tipo de tarea, como le pasáis alguna tarea, ¿no? Seguimiento ocular o esto. Sí, eso de hecho lo tenemos pensado hacer. Lo que pasa es que, bueno, como esto ya lo tenía medio listo, lo que más preparado tengo como para en algún momento próximo ponerme a escribir, porque bueno, no voy a presentar cosas con mis barras mentales de por qué puede estar ocurriendo esto, si se relaciona con la capacidad atencional o no. Sobre todo era presentaros eso, pero nuestra idea es intentar coger tanto los índices no solo de redes, sino el Power, que es algo más clásico, y relacionarlo con procesos cognitivos. Gamma se relaciona mucho con procesos cognitivos, que por ejemplo hay un estudio en el que mide Gamma, creo que era a los 16 meses, y veía que se relacionaba con el IQ a los 24, 36, 48, si no me equivoco. Entonces, como que te permite ir prediciendo. Hay gente que incluso ha ido más allá y cogiendo teoría de grafos y Machine Learning, haciendo una combinación de las dos, ha visto que se predicen las estereotipas de niños que tienen riesgo de autismo y que incluso se puede utilizar, si se hace un clasificador, se puede utilizar para ver los que al final van a ser diagnosticados de los que no en su propia muestra, aunque era bastante chiquitito. Muy guay, muy Que chulo. esa es la idea. Gracias. A ver, más preguntillas. Yo tengo una, Josu. No sé si lo has dicho o no me he enterado, pero ¿hay estudios como este que vean diferencias culturales o que se encuentran diferentes patrones en diferentes países? Porque, por ejemplo, yo estaba pensando como países que tengan diferentes sistemas educativos en el que el niño sí o sí vaya al colegio más temprano, más pequeño, o otros países donde depende del nivel socioeconómico de la familia que se puedan permitir una guardería, ¿sabes? Sí. Más que hacer estudios interculturales, es verdad que sí que se han ido a hacer estudios en zonas de pobreza. Y los resultados, bueno, pues no son bonitos. Pero no, siempre que trabajas con pobreza, pues ningún resultado es bonito. Y la verdad es que sí que tiene bastante. Lo que pasa es que ahí se suele trabajar más con temas de nutrición, no tanto de SIE per se. Aunque, por ejemplo, sí que lo que se suele estudiar mucho en países que tienen interculturalidad, como Estados Unidos, es coger muestras muy grandes y ver si, por ejemplo, que sea de una descendencia afroamericana afecta. Si la gente latina, creo que ahora mismo se está haciendo un estudio sobre eso también. Pero hasta donde yo sé, ahora mismo, bueno, se trabaja con lo que se puede. También los que más se prestan normalmente son las familias de estatus medio alto. Entonces, llegar a familias de estatus bajo suele ser relativamente complejo. No, gracias.
Más cosillas. Yo tengo una pregunta, pero bueno, una así a modo general. Lo he puesto por el chat porque no sé muy bien. No he entendido muy bien la relación con el TDAH, que ha explicado así más o menos al final de la presentación. Si la puedo explicar un poquillo mejor, es que no lo he entendido muy bien. No, yo también estoy folladísimo, vale. No, voy a intentar compartirte la pantalla otra vez y esta vez hacerlo bien. O sea, que por lo que he entendido, como, es que creo que lo he entendido mal, pero por lo que he entendido, como que los niños de estatus socioeconómico más bajo tienen más probabilidades de padecer TDAH por sus redes cerebrales o algo así. Mira, pues puede ser un mediador. O sea, por ahí pueden ir los tiros. Es lo que se está planteando un montón estos años. La prevalencia de niños que tienen déficit de la función ejecutiva, de niños que tienen dislexia y algunos trastornos más, suele ser mayor en niños que están en estados de pobreza o que están en el estatus socioeconómico más bajo. Obviamente, si tú tienes un riesgo de tener un trastorno y encima el entorno no te está favoreciendo el que no se presente, sino todo lo contrario, pues puede que ocurra. Entonces, más que nada, yo lo del TDAH lo ponía porque es una de los trastornos del neurodesarrollo que más prevalencia tiene y hay una gran diferencia entre personas que tienen lo que vendría a ser un estatus alto y un estatus bajo. Posiblemente también por los recursos, falta de información que se tiene sobre esto, que ayuda también a que posiblemente se exprese más. Y justamente los resultados que encuentran con lo que vendría a ser TDAH es muy similar a lo que encontramos nosotros. Uno, que su índice de integración, es decir, el PathLength, es mayor. Y dos, que lo que tienen es una red con un índice de clústeres también mayor. Están como súper segregadas, pero están segregadas a un nivel que no es adaptativo, porque si yo quiero ir de aquí, o a lo mejor desde aquí hasta aquí, pues tengo que dar 800 vueltas y conectarme a un montón de nodos diferentes. Entonces, lo que se está planteando mucho es que ya estos déficits puedan aparecer de forma temprana y que, bueno, que se expresen más en personas con SIS. De hecho, hay un artículo relativamente reciente en un grupo italiano que lo que hacía era lo siguiente. Sabemos que el SIS normalmente se relaciona con un decremento del power de gamma, al menos en niños súper chicos. Entonces, lo que hacían era crear un modelo en el que tenían SIS, power de gamma y vocabulario. Y lo que veían es que el SIS se relacionaba con el power de gamma y este era mediador del vocabulario. Es decir, parece que hay una relación entre el hecho de lo que vendría a ser haber nacido en un estatus socioeconómico bajo, tener menor power de gamma y a su vez el vocabulario expresivo y comprensivo que también tiene. Vale, muchas gracias. Bueno, Josué, te voy a preguntar yo, porque es que si no estoy viendo que te vas, que tienes la reunión y me quedo yo con las ganas. Mira, me ha gustado mucho, la charla me ha gustado mucho y el tema también. Lo que es el tema sobre tema, lo del SES, me gusta muchísimo porque se relaciona con un montón de cosas. Te lo digo porque, mira, en estudios de bilingüismo, muchas veces lo de la idea de ventaja bilingüe, tal cual, hay un montón de estudios que cuando se mete a colación, no solamente el ser bilingüe, por ejemplo, sino se mete dentro del modelo el estatus socioeconómico, resulta que ya no hay ventaja bilingüe por ningún lado. O sea que es una variable que realmente tiene mucha influencia con un montón de cosas, no solamente lo que tú estás evaluando, ¿no? El desarrollo de redes. Luego también me gusta mucho la charla porque es un ejemplo súper chulo de cómo utilizar algo que es matemático de la computación como una manera de enriquecer la neurociencia, ¿no? La teoría de grafos, que no tiene nada que ver con psicología, ni con neurociencia, y como tú, bueno, y otra gente, ¿no? La utilizáis con un fin bueno dentro de la neurociencia, que es saber mucho más del desarrollo en resumen, el desarrollo del cerebro. Y entonces yo tengo una pregunta algo más específica y una general. La pregunta específica es, como es un estudio longitudinal, si tú a priori tienes predicciones sobre el SES, es un cúmulo de variables, es una agrupación. Entonces, a lo mejor puede ser que dependiendo del momento del desarrollo, tenga más importancia una variable u otra. Lo digo, por ejemplo, por el habla maternal, que a lo mejor tendría que ver con el desarrollo ¿qué te digo?, la formación de los cuidadores o la ocupación de los cuidadores, a lo mejor sea más relevante, digo yo, hablar por hablar, al principio, que es cuando el niño está adquiriendo vocabulario, etcétera, y está muy relacionado con habla maternal, y luego a lo mejor, pues, ¿qué te digo yo?, el incomes, los ingresos que tiene la familia, pues a lo mejor determina, ¿qué te digo yo?, si el niño va a guardería o lo que sea. Yo no sé si tienes tus predicciones sobre la relevancia de cada una de las subvariables dentro del SES a lo largo
largo del desarrollo. A priori, en principio lo íbamos a hacer todo con ese cúmulo de variables, combinando la ocupación, la educación y también el income. Pero bueno, hemos estado leyendo que es que cada outcome, quiera o no, se relaciona más con una cosa u otra. Entonces ahora cuando estamos empezando a hacer hipótesis, o sea, creo que se lo he dicho antes a Georgia, puede ser que a los 6 meses sea la ocupación, porque la ocupación, bueno, pues te permite mejores bajas paternales normalmente, la ocupación es un nivel de estabilidad que te permite estar menos estresado en casa, y por tanto que también te da la oportunidad de interactuar con los niños. Pero bueno, ¿quién te dice si luego, a los 9, 16 meses, cuando vamos a seguir esto, pues como suele pasar mucho, es que las mamás son quienes acaban cuidando de los niños, que no sea la educación materna lo que nos está prediciendo las cosas. Eso desde luego no podemos descartarlo. Entonces, al menos la idea que yo tengo en la cabeza es siempre coger de cada momento temporal el mejor regresor y luego intentar crear modelos mixtos para intentar ver todo ese panorama de, bueno, desde los 6 hasta los 36 meses pasa esto, a los 6 meses influye esto, a los 16 influye esto y a los 36, bueno, podemos encontrar esta otra cosa, porque no es algo descabellado ni que tengamos que descartar. Vaya. Y luego la pregunta general es que cuando yo veo este tipo de estudios, o la línea en general como la tuya, a mí me causa mucha tristeza, ¿sabes? Porque lo que tú al final, lo que encontráis, y que es triste, pero que es la realidad, y está bien que, pues, que lo mostréis, ¿no? Es que, por ejemplo, con lo que tú utilizas, pues que hay un desarrollo menos eficiente del cerebro en términos de complejidad de las redes, si tú has nacido, y qué le vamos a hacer si tú eres un baby y tú has nacido en una familia con poco desarrollo. Entonces, mi pregunta por dónde va es, digo, ¿se sabe o tenéis pensado o habéis registrado otro tipo de variables para decir, bueno, mira, la conclusión general para la sociedad es cierto que a lo mejor si un niño nació en una familia de nivel socioeconómico bajo va a tener un desarrollo inferior o menos complejidad o lo que sea, pero a lo mejor hay otras variables que pueden remediar? ¿Sabes? Pues, por ejemplo, si está en un contexto que te digo yo, pues culturalmente más rico, o no lo sé, factores que tengan como un poco de esperanza para las familias, ¿no? Porque tú a la familia no le vas a decir, bueno, pues gana más dinero, porque, sí, ¿sabes? O cambia de profesión. Entonces, algo así que dé un poco de, ¿sabes?, de alivio en las conclusiones de este tipo de estudios, ¿no? Nosotros a nivel individual, hay gente que lo ha hecho con estudios que, bueno, que son preciosos desde mi punto de vista. Tenemos varias variables para intentar ver eso. Uno es el E2P, que es una escala de parentalidad positiva, que nos da información sobre cómo es la interacción con los niños. También dentro del mismo cuestionario de SIES incluimos la cantidad de tiempo que pasan el papá y la mamá con los niños y el tipo de actividades en la que lo dedican. Si son lúdicas, si van al parque, si les leen libros, si juegan con cuentos, si hacen juegos manipulativos, etc. Entonces, también tenemos eso para ver qué relación va a tener. Es decir, si el SIS es bajo, ¿cómo se relaciona con la escala de parentalidad? Porque a lo mejor tienes efectivamente eso, que si el SIS es bajo, pues tienes una parentalidad positiva, pues no tienes efecto en la red cerebral, porque sencillamente o se equiparan a lo que serían tus compañeros. Luego hay estudios súper chulos, súper bonitos que precisamente hacen eso. Y con niños maltratados, leí hace poco uno en el que enseñaba a los papás a cómo interactuar con ellos de forma positiva. Entonces era como un curso de varios meses en los que les enseñaba estrategias. Lo que se veía es que la actividad electrofisiológica no llegaba a ser igual que la de sus compañeros, porque al fin y al cabo me hicieron un follow-up muy grande, pero sí que se empezaba a asemejar más. Si nos vamos al estudio de seguimiento de Marshall, que empezó creo que en 2004 en Bucarest, él hacía lo siguiente, él cogía niños que estaban en el centro de institución y o bien los dejaba en el centro de institución o los llevaba con familias adoptivas pues de alta calidad que le habían enseñado cómo interactuar con ellos, etc. Y lo que se veía, bueno, que cuando lo comparas con niños que nunca han estado institucionalizados, en principio, pues los niños no había un efecto, solo por haber estado institucionalizados tenías esas diferencias en EEG. Pero luego, con los pasos de los años, han ido viendo que aquellas familias que habían dado a padres adoptivos empiezan a tener cada vez más una señal de EEG que se asemeja a las personas que nunca se han institucionalizado. Entonces, bueno, es verdad que los resultados son súper tristes. Yo cada vez que lo leo me da miedo porque siempre hay gente que va a intentar perpetuar eso de no, es que los pobres son pobres porque se lo merecen. Mira, pues no, son sus condiciones y podemos cambiarlas y cuando se cambien, pues las cosas mejoran. Entonces, yo creo que ahí está la clave.
Pues investigar por ahí para que no sea una peli con final feliz, que sea una peli con final feliz, no con final triste, no decir, mira, esto es así, este es el patrón de interconectividad, pero bueno, hay espacio para mejora, ¿no? Sería chulo, de verdad. Bueno, me gusta de verdad muchísimo. ¿Tenéis alguna preguntilla más? ¿Alguno de los que estáis aquí? Pues nada, es que estoy yo con la cabeza de que tiene la reunión a las 1:30. Pues nada, Que que tengo los 5 minutos. Si alguien quiere. Darte las gracias, Josué. Vamos a aplaudirte, como siempre hacemos. Y darte de verdad las gracias por presentar las charlas doctorales. Pues nada, os deseo que mañana os toque la lotería. Si habéis echado, yo algo tengo, pocas, pero bueno, que tomáis mucho turrón, que intentéis descansar y olvidaros un poquito no de trabajar, sino del COVID y de todas estas cosas malas, ¿no? Y nada, que nos vemos después de vacaciones, nos vemos ya el año que viene y continuamos con las charlas. Pues nada, cuidaos mucho. Hasta luego, gracias. Chicos, hasta luego, gracias a Hasta todos. luego.